Buenos días a todos. La verdad que es un honor poder estar aquí, haber podido conocer este hermoso ministerio más en profundidad. La verdad que con José y Virginia nos conocemos hace años. Bueno, a Sergio lo suelo encontrar también en algunos encuentros nacionales. Poder conocer sus nueras, sus nietos, a ustedes, a este ministerio tan hermoso. La verdad que tengo mucha alegría en mi corazón. Vamos pasando jornadas hermosas, sobre todo con las mujeres. Y bueno, vamos a ver ahora denme un minuto. Sí, lo que pasa es que mi esposo me compró esta funda y no me complicó la existencia. Yo tenía una súper simple. Quería compartir con ustedes un mensaje un poco que va relacionado con todo lo que compartí estos días. Y básicamente, como les dije a las mujeres que estuvieron viniendo, la historia y mi testimonio junto a mi esposo, tanto el tema de adicciones como de violencia ha atravesado nuestra historia y hemos podido salir de eso y desde ese lugar, cuando uno puede vencer una situación tan difícil, ¿no?, tan traumática como es el tema de adicciones, de violencia, de desmembramiento de la familia, y una vez que uno conoce al Señor, poder reconstruirnos. Me gusta mucho poder transmitirlo porque sé que lleva esperanza a muchos que puedan estar pasando situaciones parecidas. Entonces el mensaje que hoy quería compartir se llama ser una puerta de bendición. Todos nosotros, hombres y mujeres de Dios, somos llamados a ser una puerta de bendición. Y hoy quiero hablarles sobre la esencia de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué es ser eso, no? Una puerta de bendición, sobre todo para nuestra familia. Nosotros heredamos de nuestros antepasados bendiciones y maldiciones, eso seguramente lo saben, pero quiero concentrarme un poquito en esas maldiciones que van pasando de generación en generación, y son las llamadas maldiciones generacionales. Podemos ver en una familia que la abuela muere de cáncer, la hija muere de cáncer, la nieta muere de cáncer. Podemos ver con el tema de adicciones que el abuelo fue adicto al juego, el papá, el hijo fue adicto al alcohol y el nieto a las drogas, ¿sí? Pero hay una maldición generacional sobre el tema de adicciones, y así con tantos temas y flagelos que vemos que van pasando de generación en generación. Ahora, la pregunta de esta mañana es, ¿podemos cambiar nuestra herencia, lo que recibimos? ¿Podemos cambiar nuestro linaje, la línea que nos une con nuestros antepasados y que seguirá a través de nosotros? ¿La podemos cambiar? Miren, en el sentido espiritual sí se puede. Y hay una realidad poderosa en torno al espíritu, porque dice que el espíritu sujeta todas las cosas a sí mismo. El Espíritu del Señor en nosotros nos da la autoridad y el derecho para someter y transformar las áreas no sujetas de nuestras vidas. Porque todos tenemos áreas no sujetas en nuestras vidas. Quisiera que vayamos a Jeremías 2, del 5 al 9. Jeremías capítulo 2, versículo del 5 al 9. Dice así la palabra, que cuenta cuando el profeta tuvo que transmitir por primera vez un mensaje del Señor para el pueblo, y Dios presenta su queja ante la nueva generación. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí
y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, y nos dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Cuando dice, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. ¡Qué declaración de parte de Dios! Aquí nos está hablando de la contaminación de una herencia espiritual. En el versículo 31 continúa dirigiéndose a esa generación de hijos e hijas diciendo, pero ustedes, los de esta generación, presten atención a la palabra del Señor. Estos pasajes nos exhortan a nosotros a purificar nuestra herencia espiritual. Y esa es la esencia de nosotros como hijos de Dios, purificar nuestra herencia espiritual. Diga conmigo, hay un manto nuevo. Muchos de nosotros sentimos que heredamos de nuestros antepasados un manto contaminado, una herencia espiritual manchada o estropeada por el fracaso o por las maldiciones generacionales y el pecado. Pero el Señor hoy está hablando a nuestra generación, así como lo hizo con aquella generación en el libro de Jeremías. Está trazando un plano para que la historia pueda cambiar, para que las cosas puras y santas del Espíritu que fueron contaminadas por una generación puedan ser restauradas hoy por otra generación. Me pregunto qué hubiese sucedido si Eliseo no hubiese tomado el manto de Elías. Algo habría quedado a la espera. Era una herencia espiritual con una doble porción reservada para el que estuviera dispuesto. Sin embargo, Eliseo procedió voluntariamente en relación con su futuro. En realidad, no era más que el siervo del profeta que observó la vivencia de otro y gracias a eso, él sintió ansias de vivir algo más. Ahora, conforme a su herencia natural, tendría que haber estado arando en el campo de su familia. Pero eligió tomar el manto, eligió creer que existía algo mejor que su trasfondo, eligió cambiar el rumbo de su linaje. Dijo, yo no me conformo con esto, voy por algo más. Sé que hay un manto nuevo y trabajó consecuentemente. Mire, cada uno de nosotros tiene una decisión que tomar. Permitimos que la injusticia y el fracaso de nuestros padres establezcan los límites de nuestra existencia o bien buscamos algo mayor que nuestro trasfondo. Dios quiere que elijamos tomar el manto como hizo Eliseo. Tomemos el manto de algo mayor. Usemos nuestras fuerzas para golpear las aguas que representan las imposibilidades de nuestra vida y clamemos para que el Dios de nuestros padres se nos dé a conocer tanto a nosotros como a la generación de nuestros hijos. Que nos restaure del quebrantamiento y rompa el ciclo del pecado. Que podamos dejar como herencia a nuestros hijos algo mayor de lo que nosotros recibimos. Eso es ir por un manto nuevo, eso es ir por algo más. Deseo profundamente
que el temor de permanecer igual de cada uno de nosotros sea mayor que el temor al cambio. Porque todos tenemos temor al cambio. Pero mayor debe ser nuestro deseo de ir por algo más y de vencer ese temor al cambio. Oseas 4:6 declara lo siguiente. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y en este pasaje el conocimiento se refiere al entendimiento y al discernimiento. ¿Sabes? No son los grandes males los que impiden que vivamos en completa libertad. A veces simplemente se trata de falta de conocimiento, de no saber cuáles son nuestros derechos espirituales y cuál es la posición que nos mantiene bajo la influencia del enemigo. A veces es eso, desconocimiento. Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que se nos indica lo fundamental que es el conocimiento. Muchas veces en consejería vienen y me dicen, no, mire pastora, yo soy así, este es mi carácter. Sabe, mi mamá era así, mi abuela era así. Y eso es una gran mentira. Porque nosotros podemos cambiar en el Señor cualquier situación. No podemos conformarnos a lo que heredamos. Tenemos que ir por un manto nuevo, porque hay mucho más de parte de Dios para nosotros. Miren, una maldición generacional es simplemente un pecado cometido en algún punto del linaje familiar. El pecado es un acto de desobediencia o un acto que no agrada al Señor. Y el pecado es más que una simple acción realizada por una persona. Hay un motivador detrás que es Satanás. Y es verdad que él tienta, es verdad que prepara el terreno para el fracaso o la destrucción de la persona y de la familia. Tal vez falleció la persona que abrió la puerta al pecado de tus antepasados. Seguramente ya está muerta, ¿sabes? Pero ni por un momento el enemigo se olvidó de su derecho de gobernar en esa línea familiar. Ni por un momento. De ahí que algunos pecados se repiten en una familia generación tras generación, generación tras generación. A la vez, cuando el enemigo ha tenido libertad para desplazarse a lo largo de las generaciones, gracias a la puerta abierta que dejó el pecado de uno, no cede su territorio fácilmente. No cede su territorio fácilmente. Como consecuencia, administrar la libertad y establecer el dominio de Dios en lugares o familias en los que hubo tal opresión en el pasado, conlleva una batalla espiritual más que importante. Y tenemos que tener en claro eso, para no frustrarnos en el camino. Miren, cuando alguien entabla una relación con Dios, la sangre de Jesús destruye la autoridad del pecado en la vida de esa persona. Pero cuando el pecado fue más que una simple acción, ¿saben? El enemigo había desarrollado un plan para destruir la vida de esa persona. Dicho de otro modo, el enemigo tenía un plan a largo plazo para dominar esa vida. Incluso después de que el pecado es perdonado, el enemigo sigue acosando, amenazando e intentando reclamar ese territorio que había perdido. Porque saben, después de todo, él tenía derechos legales anteriormente para obrar con libertad en esa línea. Si la persona no comprende
o no tiene conocimiento de sus derechos para salir del ámbito de la amenaza y la intimidación del enemigo en ciertas áreas de su vida o carácter, seguirá viviendo como esclavo, aún habiendo aceptado al Señor en su corazón. Como creyentes comprados por la sangre del Cordero, tenemos la autoridad para arrancar de raíz el poder del enemigo en nuestras vidas y en nuestras familias, porque Jesús nos dio autoridad sobre todo poder del enemigo y lo tenemos que activar. La autoridad siempre prevalece sobre el poder. El enemigo tiene cierto poder, pero Dios nos dio autoridad que prevalece siempre sobre cualquier poder del enemigo. Tenemos que recordar al enemigo que no somos culpables por los pecados de nuestros padres. Dios no nos hace responsables de sus pecados. Sin embargo, sí se nos encomienda trazar una línea en la arena entre las generaciones declarando: hasta aquí llegaron. Satanás, hasta aquí llegaste, ni un milímetro más, ni un milímetro más. La pregunta que te hago en esta mañana a vos ¿serás tú la persona que va a cambiar espiritualmente la dirección de tu linaje? ¿Serás tú? ¿Serás tú la puerta de bendición para tu hogar? ¿Quién quiere ser la puerta de bendición? Hay un precio que pagar. Diga conmigo, cambio de rumbo. Nuestra esperanza está en las promesas o leyes espirituales que Dios puso en vigencia mediante Jesús a través de su sangre derramada en la cruz y de su resurrección. Este versículo lo amo porque me identifico mucho con esto. Es Romanos 5:20. Y dice así, que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Es decir, en los casos en los que el pecado tiene raíces muy profundas, la gracia de Dios se vuelve aún más profunda. En Deuteronomio 7:9 nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Wow. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ejercer dominio y romper con el poder de esas fortalezas mediante la obediencia y una relación con Dios por medio de la sangre de Jesús. Miren, la obediencia de una persona en una familia bendice hasta 1000 generaciones. La obediencia de uno, hasta 1000 generaciones. Qué maravilloso saber eso. Mire, una de las ilustraciones de la historia de un giro generacional se encuentran en Josué 7. En ese capítulo vemos una nueva generación de israelitas que cruzó el río Jordán y entró en la tierra prometida. ¿Saben? Solo con cruzar el Jordán fueron más lejos que sus padres en toda la vida. Estos eran los hijos de la generación desobediente, de la generación que nunca reclamó su herencia, ya que su temor a los gigantes era mayor que su deseo de obtener leche y miel. Lo que hace el temor, ¿no? Esa nueva generación se había criado en el desierto y había pagado las consecuencias del fracaso de sus padres. Y estoy segura de que estaban extremadamente ansiosos por no dejar pasar la oportunidad de cambiar el rumbo a esa situación y poder salir del desierto. Entran en Canaán bajo el liderazgo de Josué
Y Él les da la estrategia para que tengan éxito al tomar la posición de la tierra prometida. Y les da las instrucciones exactas, así como las recibió el Señor. Y Dios les indicó cómo tenían que manejar la situación en Jericó. Les explicó que iban a tener que dar vueltas alrededor de la ciudad una vez por día durante 6 días y en el 7º día 7 veces. Que ustedes la historia la conocen. Ahora, cuando Josué les ordena que gritaran con todas sus fuerzas, tenían que seguir la orden después de que los sacerdotes tocaran las trompetas. Los muros se derrumbaron por completo. Esa nueva generación de israelitas entró en la ciudad y conforme el mandato que el Señor le dio a Josué, destruyendo todo lo que había ahí, salvo Rahab y los miembros de su familia que estaban en su casa en el momento en que caen los muros. Y Dios también le dijo lo siguiente, que no tenían que llevarse ningún botín de Jericó, tenían que aniquilarlo todo. Pero nunca falta el desobediente, ¿no? El problema era que no todos obedecieron la orden del Señor y un hombre desobedeció. Acán encontró cosas en la ciudad que no pudo resistir. Fue un manto babilónico, oro y plata. Babilonia fue el lugar en el que toda la humanidad decidió elevarse a la misma posición de Dios. Se sentían invencibles. Allí se originó la idolatría, que era el arquetipo del orgullo espiritual. Acán, en cierto sentido, está jugando con el mismo espíritu que había destruido a su padre. No se dieron cuenta que aunque los muros se derribaron, también se había abierto una puerta al enemigo de par en par en ese momento. Miren, una generación entera estaba a punto de encontrarse en un callejón sin salida. Se trataba de una sola cosa. Alguien le había abierto la puerta al enemigo, confiriéndole derechos legales para interrumpir el ímpetu con el que avanzaban en el cumplimiento de los planes de Dios. Qué estratégico es Satanás para abortar los planes de Dios. Se encontraban en una encrucijada generacional. ¿Repetirían los pecados de sus padres? Dios responde a Josué diciéndole, levántate Josué, ¿por qué te postraste rostro en tierra? Israel pecó, por eso sucedió esto, hay algo escondido en el campamento. El enemigo tiene cabida porque alguien sembró algo en su propia herencia. Es tan poderosa la frase cuando dice los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos si no lo destruyen, si no destruyen la obra del pecado. Esta expresión es muy fuerte. Puedo ver muchas mujeres u hombres que llegan a veces a pedir consejería y que no pueden terminar de levantarse en la vida. Hay mujeres que veo que ayunan, que oran y que como que nunca pueden avanzar en el plano familiar, pero ¿saben por qué? Porque hay alguien en la familia que tiene pecado oculto y que está frenando el obrar de Dios. Acán reconoció que pecó, dice, codicié la capa, el oro y la plata y la enterré en medio de mi carpa. Un día que era de fiesta espiritual, él con ese pecado abortó. Miren, el mismo espíritu que había derrotado a sus padres, ese sabueso, ¿no?, generacional, estaba buscando la manera de entrar en esa nueva generación. Y encontró un espacio como consecuencia de la puerta que abrió Acán mediante la desobediencia. Acán se aferró al mismo espíritu que había derrotado a sus padres y saben que lo introdujo en su generación. Él sembró algo del enemigo en su herencia. Enterró algo con tal
en la tierra que Dios estaba purificando para que quedara como herencia para él, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, hasta 1000 generaciones. Y Acán lo abortó. Él hizo un pozo y sembró semilla de destrucción y dio su fruto. El pecado de Acán no solo lo afecta a él, sino a toda su familia. ¿Sabes? El pecado no respeta límites. Es como una bomba. Podemos cavar un pozo muy profundo y colocar una bomba. Pero ¿saben qué sucede cuando explota la bomba? El daño es a 360 grados a la redonda. Tu pecado afecta a todos los que te rodean. Tu pecado afecta a toda la familia. Trajeron a la familia de Acán. Perdón, me perdí. Trajeron a su familia, todas sus pertenencias y todo fue destruido. Fue un día de aborto espiritual. Fue un día de aborto espiritual. El enemigo nunca deja de buscar, y recuerda esto, el enemigo nunca deja de buscar una entrada a cada nueva generación para conservar el territorio que él antes dominaba. Siempre está buscando la manera de entrar a esa nueva generación. La clave para romper con fortalezas espirituales que pasan de una generación a otra consiste en una transacción espiritual, que es aplicar la sangre del Cordero para tu vida y familia, porque la sangre de Jesucristo rompe con la maldición. Miren, la obediencia de una persona constituye el poder para bendecir hasta 1000 generaciones. Y esa es nuestra esencia. Varón de Dios, mujer de Dios, es ser una puerta de bendición para nuestro hogar. Di conmigo, caminar en el espíritu opuesto. En Jueces 6 vemos a una nación que vive por debajo de su potencial y de su llamamiento. Durante 7 años, los pueblos que Israel había conquistado en el pasado, los saquearon vez tras vez. Todos los años los israelitas sembraban su semilla, la trabajaban sus campos, y cuando venía la cosecha, sin embargo, eran arrasados por el enemigo. Les arruinaban su trabajo y les llevaban todo. Ahora, ¿qué fue lo que le abrió la puerta al enemigo? Es porque sí. La generación del padre de Gedeón dio paso al enemigo al desobedecer al Señor. Después de trabajar en vano durante 7 años, siendo despojados de sus cosechas a causa de la desobediencia, Israel finalmente empezó a despertar. Gedeón era hijo de Joás. Todos se volvieron a los ídolos y ¿saben qué? Joás hizo lo mismo. Abrió una puerta al enemigo a través de la idolatría. De hecho, edificó un importante altar de Baal en su propiedad. Joás era igual que el resto, ya que él y su familia vivían al día a causa de esa puerta que había abierto a la idolatría. Después de que el profeta fue y llevó la palabra, el ángel del Señor apareció en escena. Mientras Gedeón trillaba, escondiéndose de los madianitas, el ángel le dice, esto lo podemos ver en Jueces 6, 12 y 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Miren, cuando uno ve cómo el desastre afecta a la generación de sus padres, se hace difícil creer que pueda haber un resultado diferente para nosotros.
Gedeón tuvo una queja divina que lo impulsó a reclamar las promesas y las bendiciones de Dios. Dios usó una queja divina para inspirar a un joven a levantarse y a cambiar el curso de una nación. Dios le habló y le envió a buscar un toro de 7 años del rebaño de su padre para preparar un sacrificio. Luego lo mandó a derribar el altar de Baal que su padre de acera junto al altar, usando esa madera para el fuego. Después Dios le ordenó que sacrificara sobre el altar el toro de 7 años. Me encanta lo que Dios hace aquí, porque Dios hizo por ese joven que anhelaba cambiar el rumbo de su familia, de su vida y de su nación. ¿Saben? Dios le pidió que sacrificara algo que representaba los 7 años de cautividad que atravesó Israel. Dios permitió que Gedeón destruyera su marca de nacimiento y la aniquilara sobre el altar. Le dio la posibilidad de visualizar lo que estaba sucediendo en el plano espiritual, pero en el plano natural. ¿Qué estaba ocurriendo? Un joven decidió caminar en el espíritu opuesto. Decidió ir contra la corriente y cerrar la puerta que la generación de su padre abrió al enemigo. ¿Qué significa caminar en el espíritu opuesto? Es como entrar en una avenida contramano, como si me metiera en la 9 de julio en Buenos Aires. ¿Qué pasaría? Se interrumpe el tránsito. Bueno, interrumpe el fluir del enemigo, dificulta con eficacia los logros que alcanzó a través de las generaciones Satanás. Cuando una persona decide dar media vuelta y caminar en sentido contrario o ir contra la corriente, se genera una interrupción santa. Caminar en el espíritu opuesto implica dar pasos deliberados que como resultado restablecen el orden divino en tu vida, en tu casa, en tu familia y en tu nación. ¿Qué es el orden divino? El orden divino tiene lugar cuando tu actitud y las acciones de tu vida están alineadas con la persona de Jesús y con la palabra de Dios. Implica rendir todas las áreas de tu vida a Cristo. Por ejemplo, si nunca fuiste una persona generosa o nunca honraste a Dios con tus ofrendas o con tus diezmos, caminar en el espíritu opuesto significa tomar la decisión de empezar a hacerlo ahora y de convertirte en la persona más generosa que haya. Eso es caminar en el espíritu opuesto. Al hacerlo estás rompiendo con la influencia del enemigo sobre tu vida y abriendo la puerta de bendición de Dios. Si estás luchando con el resentimiento, con un espíritu ofendido que te llevó a ofrecer resistencia a otras personas en lugar de acompañarlas y cooperar con ellas, caminar en el espíritu opuesto implica tomar compromiso de caminar junto a ellas y ofrecer ayuda. El enemigo pierde dominio cuando nosotros dejamos de cooperar con él y empezamos a cooperar con Dios. ¿Cuántos cristianos hay que cooperan más con el diablo que con Dios? Jesús es el máximo ejemplo de caminar de manera opuesta a la corriente. Jesús mismo caminó en ese espíritu contrario, interrumpió la trayectoria de pecado del mundo. El pecado se introdujo en la humanidad con Adán y Eva en el huerto del Edén, pero Jesús interrumpió el fluir del enemigo en la cruz del Calvario. ¿Saben qué le dijo a Satanás? Hasta aquí llegaste. Yo hoy me convierto en una puerta de bendición para toda la humanidad.
Hoy doy la oportunidad a aquel que cree en mí, que reciba salvación y vida eterna. Rompió el fluir del enemigo en la humanidad. Es la puerta más grande que hubo y que habrá de bendición sobre toda la humanidad. Es Jesucristo de Nazaret, pero pagó un precio. Se sacrificó en la cruz del Calvario y le dijo a Satanás: hasta aquí, porque de aquí en más todo aquel que cree en mí será salvo. Sé el eje central del cambio en tu casa. Pide al Espíritu Santo que te ayude a identificar las áreas en las que el enemigo pudo influenciarte a través de otros. Todos lo tenemos. Luego toma el camino que va en dirección contraria. Interrumpe al diablo. Interrumpe al diablo. Deja de cooperar con el diablo y empieza a cooperar con Dios. Cambia la dirección de tu vida y la de tu familia. Cambia el curso de tu generación. Mira, puede que vengas hace 30 o 40 años a la iglesia, pero quizás hay todavía alguna área en la que el enemigo tiene influencia. Hácelo por amor a vos. Hácelo por amor a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y para bendecir hasta 1000 generaciones que vendrán después de vos. Miren, la victoria colectiva siempre comienza en la casa de un individuo. ¿De qué manera vas a caminar en el espíritu opuesto hoy? ¿De qué manera te vas a convertir en la puerta de bendición para tu hogar? Esa es nuestra esencia, ser puertas de bendición. Les voy a contar un poquito la historia para aquellos que no la han escuchado. Me casé a los 18 años. Mi esposo me llevaba 10 años. Él ya era abogado. Yo recién estaba empezando la facultad. Veníamos de familias católicas. Nos casamos, tuvimos una hija, Martina, y a los 5 años nos divorciamos. Era un desastre nuestro matrimonio. Mi esposo era adicto a las drogas, consumía marihuana, cocaína, alcohol, era adicto al juego, al tabaco. Más allá del combo que él tenía, yo también tenía mi combo, mi corazón no sanado, y terminamos divorciándonos. Viví, la verdad, un infierno con mi hijita, que era chiquita. Yo a la mañana trabajaba en un diario, a la tarde estudiaba en la facultad y tenía una bebé, y tenía un esposo que desaparecía 2 o 3 días y no sabía si estaba vivo o muerto. Cada vez que sonaba el teléfono en mi casa, que no existían los celulares, yo decía: me van a decir que está muerto. Nos divorciamos, me voy a vivir a Buenos Aires con mi hija, quería irme lejos. En esos meses de divorcio en Santiago, antes de partir a Buenos Aires, hubo muchos episodios de violencia. Y me voy huyendo prácticamente, me voy huyendo con mi hija. Dije: nunca más vuelvo a Santiago, nunca más vuelvo con este hombre, nunca más vuelvo a tener hijos, nunca más nada, cuando uno se ata con sus palabras, ¿no? Y empecé a buscar en Buenos Aires y me acuerdo, iba a la feria del libro, todos los años me compraba una Biblia distinta. Y llegaba a mi casa y la leía y no había manera de que la entienda. A mí me gusta mucho leer y no la podía entender. Mis padres siempre tuvieron muy buena posición económica. Eran un poco los que me ayudaban a poder vivir en Buenos Aires porque mi ex esposo en ese momento no me pasaba un peso. Y cuando voy a pasar unas navidades en Santiago, me encuentro con que mis padres estaban en convocatoria de acreedores
y sentí la necesidad de ir y poner el hombro, no podía ser tan egoísta. Y mi papá me decía, no, 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 quiero que te quedes en Buenos Aires, porque el tema de Antonio era muy conflictivo. Y le dije, no, papá, ¿cómo me voy a quedar si no te puedo exigir que me ayudes lo que hoy no estás pudiendo? Me quedo y te pongo el hombro. Entonces tuve que hacer la mudanza, e irme, y ahí caí en depresión. Justo en ese momento a mi esposo lo detienen. Si bien es cierto fue una cuestión política porque mi suegra era diputada, se peleó con el gobernador, el gobernador, todo el mundo sabía que Antonio era adicto, entonces mandaron una caja de Córdoba a Santiago con cocaína adentro, con el nombre de mi esposo. Él nunca fue a retirarlo, pero bueno, fueron todos los medios de comunicación, filmaron todo. Mi esposo en ese momento era fiscal de crimen, así que se podrán imaginar el escándalo que era. De fiscal de crimen detenido por drogas, bueno. Fue una cosa espantosa, estuvo detenido casi un año. Y ahí entré en depresión yo, entré en depresión mi hija de 6 años. Y hasta pensé en quitarme la vida. Y una noche la miré hacia ella porque sentí el deseo de no vivir más. Y cuando la miré dije, ¿qué va a ser de ella? ¿Qué va a ser de Martina? Y doy gracias a Dios que me sostuvo en esa noche y pude salir. Y quería estudiar la Biblia, tenía necesidad de conocer la palabra. Y un amigo que era evangélico le dije, mira, quiero estudiar la Biblia. Y me dice, te voy a presentar 2 mujeres que saben mucho de la Biblia y te van a ayudar. Y cuando llegaron a mi casa, que iban todos los viernes a discipularme, les dije, miren, me enseñan la Biblia, pero soy católica, a mí no me van a venir a convertir. Esos chistes que suceden, ¿no? Y pasaron 2 meses de haber aceptado a Cristo y de que me discipulaban. Y Dios me habló de diferentes formas. No me gusta a mí cuando la gente dice Dios me habló de una manera ligera. Si les estoy diciendo Dios me habló es porque Dios me habló. Si no, no lo diría. Porque hay muchos que lo dicen livianamente. Dios me habló de muchas maneras, también de voz audible, que tenía que volver con mi esposo porque él iba a hacer algo nuevo. Imagínense, en todo ese periodo mi esposo salió de estar preso y se drogaba peor que antes. Entonces era el peor de los momentos de él. Y dije, pero, o sea, no había de dónde sostenerme, no sé si me entienden. No había nada que me indique que él podía cambiar. No había nada, pero nada, nada, nada. Como estaba absolutamente convencida que era Dios el que me lo había pedido, fue una lucha mía de 2 meses y estaba tan enamorada del Señor y tuve un encuentro de amor tan fuerte con Dios, tan fuerte, estaba perdidamente enamorada de mi Señor y lo sigo estando. Que las mujeres cuando nos enamoramos, si nos dicen tienes que ir caminando y atravesar la cordillera de los Andes, nosotros lo hacemos, ¿no? Porque somos así las mujeres. Entonces cuando Dios me insistía con el tema de que tenía que volver con Antonio, dije, no vaya a ser que pierda la paz que en este momento tengo. Por fin había llenado ese vacío que tenía y no quería perder eso. Entonces, por amor a mi Señor y por obediencia, hablo con él y le digo, mira Antonio, estoy buscando de Dios y siento de parte de él que tenemos que volver. Y como él es bastante pillo me dijo, y claro, tenés que hacerle caso a Dios. Él siempre me daba vuelta y yo no quería saber nada. Bueno, aprovechó el hombre. A la noche estaba durmiendo como Juan por su casa y yo no podía dormir esa noche. Imagínense, después de 5 años de estar divorciada con papeles, volver a tenerlo ahí en mi cama, yo no podía dormir esa noche. Entonces un momento me invadió el temor. Dije, volver a vivir el infierno de hace 5 años atrás. ¿Y si él no cambia? ¿Y qué va a ser de Martina de vuelta y de mí? Fue muy... Y el Señor me dijo, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo.
Y amanecí ese 28 de mayo del año 97 con la voz de mi Señor que me decía, no temas, yo estoy contigo. Pasaron 6 meses, no fueron fáciles porque él seguía consumiendo, hasta que una noche él tuvo su encuentro con el Señor. Habíamos llegado de un cumpleaños y en el living de casa veo que él se queda en vez de ir a acostarse y que empieza a tomar whisky, cocaína, cigarro, todo. Entonces me voy llorando a la habitación. Dije, Señor, vos me prometiste a mí algo. Vos me dijiste que ibas a hacer algo nuevo. Y me dormí llorando. Al otro día me levanto y mi mamá vivía en ese momento con nosotros y mi mamá fumaba. Y estaba yo en la cocina y siento que le dice, suegra, no se fuma más en mi casa. Entonces yo dije, habré escuchado bien. Me voy. ¿Cómo? Le dice mi mamá, no se fuma más acá. Me da asco el olor de cigarrillo. Yo dije, ¿qué pasó acá? Pasan los días, no fumaba, no tomaba, no salía, no se drogaba, no nada. Entonces, y veo que empieza a agarrar la Biblia y empieza a devorar la Biblia. A devorarla. Él es extremista, ¿no? Pasa de punto. Y entonces le dije, ¿qué te pasó? Y ahí me contó él llorando y me dijo, ¿sabes? Cuando vos te fuiste a dormir llorando, me di cuenta el sábado que te perdía de vuelta a vos y a Martina. Entonces fui al baño y tiré las drogas. Y cuando volví al living, me largué a llorar y le dije, Señor, yo no puedo. Yo quiero dejar, pero no puedo. No puedo, por favor, ayúdame. Y sintió una presencia muy fuerte. Creo que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y que hizo el milagro, porque fue un milagro. Fue un milagro. No tuvo periodo de abstinencia. No tuvo periodo de abstinencia. Fumaba 4 paquetes de cigarrillo por día. No sé la cantidad de marihuana, cocaína que consumía, la verdad que no, pero eran cifras muy altas. Iba al Jockey Club y jugaba la vida. Entonces, de golpe nada, dije, ¿qué pasó? Y veía que empezó a leer la Biblia, a devorarla, y nunca más. ¿Saben qué? Fue un milagro de parte de Dios. Y nosotros orábamos con estas 2 mujeres que amo profundamente, que fueron 2 ángeles que Dios envió por un tiempo a Santiago, porque no eran de ahí. Orábamos para que Dios le diera asco a todo lo que él consumía, a todas sus adicciones. Y fue así, le daba asco. Por eso digo, hasta en los detalles, cuando uno ora, ¿no? Dios es tan perfecto, es tan bueno, que hasta en el detalle de eso decir, Señor, que tenga asco. Y él tenía asco a todo. Después. Ahí se restaura nuestro matrimonio, ahí nomás vienen 4 hijos más. Y saben que la gente empezó a tocar el timbre de mi casa. Y como fue tan público, nuestras miserias, Santiago es chico, es como Neuquén será, fue tan público, tan en los diarios, en la televisión, en los medios, todas nuestras miserias, pero también fue público lo que Dios hizo con nosotros. Entonces la gente me tocaba el timbre y me decía, mi esposo es adicto, mi hijo es adicto, o matrimonios en crisis. Me decía, pero ¿cómo hicieron para volver después de 5 años? ¿Quién los ayudó? Entonces, pasen, abrir la puerta. Y gente que no conocía, decía, pase al living de casa. Y la iglesia del centro nació en el living de mi casa. Estuvimos ahí atendiendo gente por 3 años hasta que Dios nos mostró que era el momento de abrir, y abrimos formalmente hace 19 años la iglesia del centro. ¿Qué les quiero decir? Mi papá a mí me dijo, cuando estaba separada de Antonio, si vos algún día me quieres matar, volvé con él. Mis amigas, cuando volví, y mi familia, me decían, vos estás loca, a vos te están lavando la cabeza. ¿Quiénes son esas 2 mujeres que van los viernes a discipularte? Se me vino todo mi entorno en contra. ¿Cómo les decía que a mí el Señor me había hablado? Me iban a decir, está totalmente loca. Y me mandaban a Buenos Aires así, pidiendo un lugar en el Borda, lo menos.
¿Cómo les decía? Entonces dije, Viviana, cállate, porque es algo que no podía explicar, mi experiencia con Dios. No la podía explicar. Y simplemente hacía lo que el Señor me guiaba. Pero tuve que caminar en el espíritu opuesto. Tuve que decirle al diablo, hasta aquí llegaste. ¿Sabes qué? Tus planes de destrucción para mí, para mi hija, para mi esposo, no van a avanzar. Van a avanzar los planes originales de Dios que tuvo con nosotros como familia. Era volver al plan original, era cancelar, era abortar las obras de Satanás. Pero tenía que caminar en el espíritu opuesto, tenía que tomar una decisión. ¿Que fue fácil? No, no fue fácil. No fue fácil. Pero con Él todo es posible. Con Él todo es posible. Saben, hay una porción de la palabra que a mí me dice, que un poco la usó el pastor Sergio, hablando de el que cree. Dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Quiere decir que Dios nos está diciendo, si tú tienes la capacidad de creer, porque dice si puedes creer, quiere decir que no todos tienen la capacidad de creer. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y saben, todos los que estamos aquí tenemos el privilegio de poder creer. Si no, no estaríamos aquí. Por lo tanto, todos nosotros, al creer en Él, entramos en la dimensión donde todo es posible. Todo es posible. No sé cuál es el rumbo que tienes que cambiar en tu casa, en tu vida, en tu familia. Lo único que te puedo decir es que al que cree, todo le es posible. Yo estaba recién convertida. No tenía idea de nada. Simplemente me enamoré e hice caso a nuestro Padre Celestial. Nada más. Nada más. Así de simple. También fue complejo por otro lado, pero también fue simple. No lo compliquemos. Nosotros tenemos todo para volver al plan original, para abortar los planes de Satanás y para que los planes benditos que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo con vos, con tu familia, se cumplan. Por eso en esta mañana, si estoy aquí, tan solo quiero compartir mi historia de vida. Muchas veces el Señor me hace acordar de ese 28 de mayo cuando le dije, sí, Señor. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera guiado por lo que mis ojos naturales veían? No había ni cenizas. ¿Sabes lo que dice? Ni cenizas no había en nuestro matrimonio. Él no tenía de dónde sujetarme para creer que había un hilo de esperanza. ¿Por qué les digo esto? Porque todos tenemos la tendencia de mirar nuestra circunstancia, lo que nos pasa en el mundo natural. Y muchas veces hasta con ojos naturales lo vemos. Nosotros somos llamados a ver con ojos espirituales. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Y desde ahí tenemos que mirar. Tenemos que comprender las cosas, no como el mundo las ve y las comprende. ¿Sabes cuántas personas me dijeron, de la droga no se sale? ¿Para qué volvés si de la droga no se sale? De la droga se sale, de la violencia se sale, de un matrimonio destruido se sale. Para Dios no hay nada que sea imposible. Nada, nada, nada. Por eso quisiera orar en esta mañana por aquellos imposibles. Está Dios. La última canción, ¿puedes cantarla, la que cantaste? Qué lindo conocerte de paso. Qué hijos hermosos tiene. ¿Ah? Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar a Dios y vamos a darle gracias por el privilegio de poder creer.
por el privilegio de poder creer. Y gracias a ese privilegio de poder creer, entramos en esa dimensión sobrenatural donde todo es posible. Todas aquellas personas que tengan algún imposible, que tengan algo en su linaje, que el Espíritu Santo les haya mostrado, que tengan que cerrar, que tengan que cambiar de rumbo, les pido que con toda la valentía del mundo y el amor a su descendencia, a su linaje, pasen al frente.